Y en el resumen indica que es un caso de una paciente con púrpura trombocitopénica idiopática, llamada también autoinmune o inmunitaria, como una enfermedad de las plaquetas. El cuerpo destruye sus propias plaquetas. En cuanto las plaquetas ingresan abajo, ahí empieza a destruir las plaquetas. Y cuando no hay plaquetas, ustedes saben qué resultado va a ser. ¿Cuál? Hemorragias. Hemorragia. ¿Sí? No hay plaquetas y es hemorragia. Y la hemorragia va a ser de forma leve, como vamos a ver aquí, nada más en lesiones equimóticas, ahí que hay una lesión equimótica en la parte baja de la rodilla, hematomas y además gingivorragias. Pero además, este cuadro puede hacerse más severo si no lo tratamos a tiempo y causar hemorragias cerebrales. Y el paciente va a morir, de lógica, ¿no? No hay plaquetas, comienza a sangrar por una hemorragia cerebral. Entonces, esto hace que eso sea un grupo de enfermedades graves, serias, complejas, y que, así como investigo a un paciente que tiene una enfermedad respiratoria, como ahora una influenza, una neumonía, tuberculosis, lo mismo debo tener presente en un paciente con cardiopatía, ¿no? Que duele el pecho, se agita, tiene mareos de debilidad. Lo mismo debo tener presente en pacientes con enfermedades hematológicas. Y esta, la púrpura trombocitopénica, es frecuente en nuestro medio, frecuente. Sin embargo, la dejamos pasar mucho en el primer nivel, en la consulta. Como que hemos pensado que todas estas enfermedades hematológicas no son para nosotros. Eso va al hematólogo y él tiene que resolverlas. Olvidando que somos nosotros quienes tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Sí? Y entendiendo también que la gravedad de una enfermedad no diagnosticada a tiempo puede ser extrema, como en este caso. Entonces, a eso va la semiología del sistema hematopoiético. De que aprendamos nosotros a reconocer primero en la afiliación los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo de una enfermedad hematológica. 2. En el motivo de consulta, los síntomas que me orienten a pensar en una enfermedad hematológica. La mamá dirá, doctor, mi hijito es raro, pero juega, se cae y le sale una mancha verde, un hematoma. Se lava los dientes y su cepillo está con sangre. Ya me está indicando, ¿no?, que hay un síntoma hematológico. ¿De acuerdo? O en el caso de otra paciente, dice, doctor, doctora, he tenido mi bebé hace 3 meses, ha sido cesárea y desde entonces ando cansada. Tengo mareos, cansancio, dormir nomás quiero, ¿no? Ahí me está dando datos de una anemia. ¿De acuerdo? Entonces, o el otro caso más grave todavía, un paciente que dice, doc, no sé qué ha ocurrido, tengo 45 años y me han comenzado a salir aquí bolitas en el cuello. Aquí tengo 2 y aquí tengo una a este lado. Y son duritas y han comenzado a crecer. Me está hablando de nódulos que me orientan a un linfoma. ¿De acuerdo? A un linfoma. Entonces, yo debo tener mucha atención en los síntomas del paciente. Porque a veces el paciente va a venir justamente por esa razón. Por mareos, porque ha tenido una hemorragia reciente, porque le sale sangre a cepillarse los dientes. Pero también el paciente va a venir por otras causas, un cuadro diarreico, por ejemplo. Como un caso que recién atendimos,
una paciente que viene con síntomas de climaterio nada más. Es decir, tiene 48 años, ya no tiene menstruaciones, está en amenorrea y tiene calores, tiene irritabilidad, tiene cansancio, típico de un síndrome climatérico, ¿sí? Pero asociado a eso había un dolor abdominal atípico. Atípico, no era cólico, no era punitivo, no era urente, era un dolor atípico, difuso. Al palpar abdomen, una palpación profunda, raro el cuadro, porque se notaba como induraciones profundas, pero difíciles de percibir. Y al hacer una ecografía, varias imágenes de nódulos linfoides grandes en abdomen. Diagnóstico, un linfoma, no Hodgkin. En ese caso, por ejemplo, la paciente no vino por síntomas de una enfermedad de un linfoma, vino por síntomas de climaterio. ¿De acuerdo? Pero desde ahora ustedes tengan esa forma de vida. El paciente viene, no importa el síntoma que tenga, no me voy a condicionar a pensar que como viene tosiendo, mi diagnóstico final va a ser infección respiratoria alta y nada más. ¿De acuerdo? Deben buscar otros síntomas, los más que puedan, porque puede haber enfermedades concomitantes. El motivo de consulta puede ser una cefalea nada más, pero ahí pueden estar frente a una púrpura trombocitopénica idiopática, como en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, este grupo de enfermedades se llaman enfermedades del sistema hematopoyético. No olviden que el sistema hematopoyético tiene una gama, una familia grande de células que están ubicadas y originadas en la médula ósea, distribuidas en el tejido linfático, sistema reticular endotelial y por supuesto en la sangre. Ese es el sistema hematopoyético. Ahí tienen las células, todas las que forman parte de este sistema. Todas estas células se van a alterar, se van a enfermar, toditas se van a enfermar, de una forma o de otra, ¿sí? En el caso de la púrpura trombocitopénica, obviamente son las plaquetas, ¿no? ¿Cómo dijimos que el cuerpo... ¿Qué pasa con la púrpura, con las plaquetas? En el caso clínico que acabamos de ver. La consecuencia es hemorragia, pero ¿cómo se destruyen? ¿Quién las destruye? ¿Una bacteria, un virus? No, autoinmune. No, el propio cuerpo la destruye. El propio cuerpo en el nivel del vaso comienza a destruir las plaquetas. Entonces ahí tienen la púrpura. En el caso de los glóbulos blancos, van a ver los glóbulos blancos entre 6 a 10.000, es lo normal, correcto, los valores que tenemos. Pero en ciertos casos, en pacientes que me ha tocado ver en el hospital, igual acompañadas de cansancio, fatiga, dolor de cabeza, mareos, nada específico, nada específico. Y pacientes que venían por un trastorno de una hemorragia, una hipermenorrea. ¿Qué es la hipermenorrea? El aumento en la cantidad de sangre, nada más, en el periodo menstrual. El paciente les dice, doctora, antes manchaba 4, 5 pañitos nada más, pero hoy día mancho el doble cada día. Y ahí me preocupo, ¿no? Hay una hipermenorrea muy frecuente por quistes, tumores, miomas, pólipos, cáncer de cuello uterino, hay muchas causas, por eso es muy frecuente la hipermenorrea. Le internamos a la paciente también del Hospital de la Mujer, pero era llamativo, no había razón para que esta hipermenorrea se acompañe de tanto malestar, decaimiento, una piel con una palidez amarillenta atípica. Pedimos el hemograma y el ecograma estaba en 28.000, 30.000 en sus siguientes controles. ¿Sí? Y ahí estamos frente a una leucemia, una enfermedad de los glóbulos blancos. ¿De acuerdo? Todos los componentes del sistema hematopoyético van a enfermarse de acuerdo al tipo de enfermedad que tengan, incluidos los linfocitos. ¿Sí? Los linfocitos. En la leucemia hay un tipo de leucemia que se llama linfocítica, donde no son los blancos solamente, sino que además los linfocitos los que se van a afectar. Aquí juega un rol importante, entonces, insisto otra vez, la historia clínica. El
que tengan mucho cuidado, estén muy atentos, ¿sí? Hagan siempre el ejercicio, entran a la consulta, a la sala, 30 segundos, cierren los ojos, vean el hospital, el consultorio, olvídense de lo que tienen más tarde, mañana, no importa lo que sea, celular apagado y comiencen a pensar en donde están trabajando. Así van a poder hacer un mejor análisis de los casos. ¿Sí? Así van a poder prestar mejor atención a los casos. Entonces, este sistema hematopoético, decíamos, se va a enfermar por muchos factores. Y aquí va a haber algo importante, que también es parte de la historia clínica. Aparte del motivo de consulta de la enfermedad actual, que me dice el paciente, me golpeó, me sale una mancha verde, me cepillo, me sale sangre. Mis ojos, raro a veces aparecen con manchitas de sangre, hemorragia subconjuntival, o el caso más grave, ¿no? Donde la paciente ya viene con hematoma, petequias y además con sangrado, con hematuria, con proctorragia. En el hospital vemos esos casos, en un síndrome que se llama síndrome de Mondo, que es una enfermedad consecuencia de un aborto mal realizado y donde se ha dado una infección por Clostridium. Y es fatal, llegan pacientes en esas condiciones sangrando por todos lados y sangrando por los ojos, y es terrible ver esos casos. Y el resultado es que lamentablemente a veces llegan con un cuadro tan avanzado que rápidamente progresan a hemorragias cerebrales. Y ahí es fallecimiento, es penoso, me ha tocado ver un par de casos, pero terrible, así de complicado. He pasado esa parte y luego paso a los antecedentes. Es importante los antecedentes, ¿de acuerdo? Importantísimo. En los antecedentes patológicos, por ejemplo, el paciente dice, doc, tengo una artritis reumatoide y el doctor me ha recetado 500 miligramos de ácido acetilsalicílico cada día, ¿sí? Es un buen antecedente para una enfermedad hematopoyética o hematológica. ¿Alguien podría decirme por qué? Porque es antiagregante plaquetario. Muy bien, excelente, te felicito. La aspirina es excelente antiinflamatorio, excelente antipirético y muy buen analgésico además. Pero también es un antiagregante plaquetario. ¿De acuerdo? Y si utilizo por encima de 20 días, voy a comenzar a sangrar por vía digestiva, con seguridad a nivel gástrico, va a haber una gastritis medicamentosa. Entonces, ese antecedente ya me está dando pautas. ¿Sí? O peor todavía, no es un paciente a la que le ha medicado un doctor, sino que ella misma se automedica. ¿Y ustedes creen que en el medio nuestros pacientes se automedican? Sí. Por supuesto que sí. O van a una farmacia y la farmacéutica también ahí les medica como si fueran doctores, ¿no? Entonces es un dato importante que debo preguntar, la automedicación. Porque además la automedicación o la medicación puede tener problemas más graves todavía. Pacientes, uno de los primeros pacientes, que recuerdo haber atendido ahí como ustedes, en el tercer o cuarto año, lo habían su paciente con aplasia medular. ¿Qué antecedente tenía? Salmonelosis, y le dieron como tratamiento cloranfenicol. Sí, el cloranfenicol es un potente antibiótico, potentísimo, muy bueno. Lo usamos mucho para salmonella, shigella, sepsis, pero muy relacionado con la aplasia medular. Aplasia medular. Entonces vean el antecedente patológico, medicamentos que ha usado. ¿Sí? Ha causado, ese caso fue triste porque terminó también con el deceso del paciente, un joven de la edad de ustedes, pero que lamentablemente hizo esa reacción. Entonces, no siempre voy a tener el dato claramente establecido, lo voy a tener que buscar. Y no olviden que es para eso la historia clínica con cada componente. En los antecedentes patológicos no es rutina nada más, no es que ha tenido menos pruebas de apendicitis hace 3 años y la pasó por alto, no. Ahí pueden haberme dado transfusiones, ahí he podido usar antibióticos, desde ahí he podido sensibilizarme a un fármaco,
o ahí ha podido empezar mi síndrome adherencial. Es por eso que tengo permanentemente dolor abdominal, ¿sí? Porque esa cirugía me ha causado adherencias. O una joven de 28 años que le han operado por peritonitis, y por ese antecedente nosotros como ginecólogos nos damos cuenta que es el factor que le está ocasionando que no se pueda embarazar. ¿De acuerdo? Entonces cada componente tiene un valor enorme, enorme. Los patológicos van a orientarme a eso. ¿Entendido? Vamos a pasar a otro muy importante, los familiares o heredofamiliares. Pregunta, ¿hay enfermedades hematológicas que tienen relación, que tienen influencia familiar, que se pueden ser catalogadas como enfermedades familiares? Les pregunto, ¿hay enfermedades? Sí, todas las enfermedades que conocen tienen un componente familiar. Si mi padre ha tenido leucemia, mi mamá ha tenido un linfoma, y mi primo, mi tío lejano ha tenido una púrpura, yo tengo ese riesgo también, con seguridad que lo tengo, ¿sí? De tener algún momento cualquier enfermedad hematopoyética o hematológica. Miren qué importante los antecedentes, ¿sí? Entonces, ¿ha tenido el papá, la mamá alguna enfermedad de la sangre? ¿Le han dicho que ha tenido algún tratamiento? Sí, doctor, y me comenta, y ya tengo un dato más de que está haciendo mi sospecha de púrpura trombocitopénica es cada vez mayor en mi paciente, porque hay una influencia fuerte familiar. ¿De acuerdo? De ahí voy pasando a ¿qué me falta de ahí? Patológicos, no patológicos, familiares. En el caso de las señoras, ¿no? El gineco-obstétrico. Importante el gineco-obstétrico también. ¿Alguien puede dar también idea qué relación habrá en antecedentes gineco-obstétricos con enfermedades hematológicas? Anemias. ¿Qué dijo anemias? Muy bien, dice, muy bien, excelente. Por supuesto que sí, las anemias hoy día son el motivo de consulta más frecuente que tenemos. Es un problema muy serio para nosotros. No lo podemos manejar desde dentro de vista de la salud pública, ¿sí? El país no puede acabar con la anemia por varias razones. Una es carencial, ¿no? La anemia ferropénica es carencial y lamentablemente el aporte de hierro bajo va a condicionar la anemia, pero en el caso de las señoras, el tema de las menstruaciones, hipermenorreas, menstruaciones abundantes, polimenorreas, menstruaciones muy seguidas, una tras otra, van a condicionar la anemia. Si le suman a eso que consume poco hierro, y le suman a eso que ha tenido 3, 4 embarazos con partos domiciliarios, todo está hecho por una anemia, ¿no es cierto? Y así vive hoy día nuestra población, así vive en esas condiciones, están hoy día pasando la familia en el país. Y más ahora, ¿no? Más ahora que comprar un poco de carne para una familia es casi un esfuerzo económico terrible que es muy difícil de sostener por cómo está la economía del país. Entonces, se está disparando los problemas de desnutrición, anemia, sí, terriblemente se están disparando. Entonces, es muy importante ese dato. Hipermenorrea, polimenorreas, un aborto reciente, un parto, 2 partos recientes, ya voy a tener una paciente con una anemia marcada. Que puede venir por un cuadro diarreico, no olviden eso, pero yo igual me ocupo y atiendo el tema de la anemia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy cruzando todos los datos de la historia clínica, ¿sí? Buscando datos que me hagan pensar en una posible enfermedad hematológica. Lo bueno, el alivio que yo tenía cuando llegué a tercera y cuando estábamos en la parte final y avanzando, en la parte media final con ustedes, es que había habido una historia clínica. Yo había tenido un gran instrumento de trabajo que es la historia clínica. Si ustedes siguen una historia clínica en el orden adecuado y con mucha atención, con seguridad que van a encontrar enfermedades, o por lo menos signos de posibles enfermedades hematológicas. Sí. Bien, estas patologías van a ser importantes, van a ser sistémicas, ¿de acuerdo? Va a haber repercusión sistémica. Una anemia, por ejemplo,
Por supuesto que va a haber repercusión sistémica, la baja cantidad de sangre, me va a oxigenar muy poco y me va a causar una pobre oxigenación de mis tejidos, incluidos el sistema nervioso central. Voy a tener mareos, cansancio fácil, falta de concentración. ¿De acuerdo? Una púrpura igual me va a afectar en forma general, voy a tener sangrados en todo el cuerpo. Una leucemia igual me va a causar fatiga, cefalea, alzas térmicas en todo el cuerpo. Son enfermedades sistémicas, eso ténganlo muy claro. Sí, más rápido para ver los cuadros clínicos. La semiología, entonces, a través de una buena historia clínica, tiene la capacidad de determinar el tipo de enfermedad hematológica que estamos enfrentando con el paciente. Ese caso clínico que vimos al inicio, diagnóstico semiológico, claro que sí. Púrpuras, petequias, gingivorragias, ahí no tengo dificultad para dar un diagnóstico, ¿no? Estoy frente a un trastorno de la coagulación y en el orden de posibilidades muy frecuente voy a hablar que estoy frente a una púrpura trombocitopénica. Una anemia, lo mismo, ¿sí? La semiología te permite encontrar signos y síntomas. Una leucemia, lo mismo, ¿no? Ganglios en el cuello, perdón, un linfoma, ganglios en el cuello. ¿De acuerdo? Entonces hay toda una serie de elementos que van a permitir a nosotros darnos un cualidad para un diagnóstico de mis pacientes. Bien. Esa valoración que hacemos de síntomas y signos hematológicos no tiene nada de particular hasta ahora. Se dan cuenta, solamente he seguido la historia clínica nada más. Y con mucha atención he buscado síntomas hematológicos. ¿De acuerdo? Y de la misma manera que he buscado síntomas respiratorios, ginecológicos, cardiológicos, etc., ya a partir de ahora le voy prestando atención a síntomas hematológicos. Así voy a poder encontrar y tener información necesaria para encontrar una patología hematológica. Una cualidad de la patología hematológica es que causa limitaciones en la vida diaria, eso es importante. Limita el trabajo, limita el rendimiento, limita el día a día del paciente. Nosotros tenemos muchos casos de embarazadas con anemia, jóvenes que encima no han planificado el embarazo y han visto en un embarazo y ya de fondo tenían una anemia y la limitación en el día a día es terrible, ¿no? Emocionalmente hay la carga de un embarazo no deseado, pero además a nivel de su salud hay una anemia de fondo, entonces hay cansancio, mareos, típicos de la anemia. ¿Qué nos dice el paciente? Doc, tengo solo ganas de dormir, todo el tiempo ando cansada, en cuanto camino un poco más me comienza a latir el pecho, ¿sí? Y últimamente me vienen mareos y el otro día casi me desmayo. Típico de un cuadro anémico y embarazo. En una embarazada, encima un bebé que va a consumirle todos sus nutrientes, bueno, el cuadro clínico se va a hacer más grave. Entonces, es un grupo etario de riesgo, la embarazada con anemia, y yo debo tener claro que el manejo y el diagnóstico debo hacerlo en las mejores condiciones posibles, teniendo en mente que probablemente requiera una transfusión en el caso de mi paciente. ¿Qué debo tener en cuenta de posibles enfermedades? Para resumir, problemas de anemia, hablaremos todos juntos. 1, 2, 3. Anemia, alteraciones de los leucocitos, alteración del sistema reticuloendotelial, desórdenes hemorrágicos o la coagulación, alteraciones de las plaquetas. Bien, eso es lo que posiblemente yo me encuentre ahora con mis pacientes en la consulta cuando hay una patología hematológica. Me olvidaba, en nuestro medio, en los yungas, tenemos problemas muy serios con problemas de leucemia y linfomas por la relación con el uso ¿de qué será? En yungas, ¿qué cosa producimos en cantidad?
coca. Y para cultivar coca, ¿qué están usando nuestros campesinos? Para eliminar las plagas, pesticidas. Y la mayor parte son organofosforados. Y esos organofosforados lo utilizan sin los cuidados, sin guantes, sin una máscara especial. Y ahí vienen enfermedades hematológicas como las leucemias. Se ven muchos casos de leucemias de linfomas en los yungas por el uso de pesticidas en cantidades enormes sin ningún control. Y en este resumen vemos todos estos factores o enfermedades que pueden estar afectadas y manifestarse en un cuadro clínico. Bien. No olviden también, aparte de afectarse el sistema, puede haber afectación de otro sistema, otro aparato concomitantemente. Eso no pierdan de vista en la mente. Puede haber una o dos o tres enfermedades concomitantes. Vamos a hablar rápidamente del cuadro más terrible que tenemos, el que más nos preocupa, que no podemos resolver ahora, y es el caso de la anemia. ¿Cómo se define? Disminución de la hemoglobina por debajo de 12 gramos por ciento, un problema muy común, y ahí tienen cómo reconocer una anemia. Me va a contar el paciente mareos, confusión, cansancio, sueño, fatiga permanente, y cuando le examinen el examen físico general voy a encontrar piel y mucosas pálidas con seguridad. Voy a encontrar a un paciente asténico, adinámico, con cefalea, con ruidos en los oídos, con dolor en el pecho, con taquicardia en reposo. Ojo, taquicardia en reposo. Ese corazón está haciendo un esfuerzo enorme por mantener la cantidad de sangre suficiente para oxigenar al cuerpo del paciente. Entonces, muy importante la anemia como parte del diagnóstico y no dejarla pasar como algo normal. Dicen, me han dicho que tengo anemia y no hago nada al respecto. Debo encontrar la causa y debo hacer el tratamiento. Y tengo una paciente con una facies anémica, palidez, incluye los labios, las conjuntivas, y con este cuadro yo ya tengo un diagnóstico hecho, una anemia típico facies anémica. Esta anemia puede ser severa a extremo, por supuesto que sí. Una hemoglobina de 10 gramos por ciento va a causar una oxigenación inadecuada y me hablaría de una anemia moderada. Una de 8 a 10 se va a asociar palpitaciones, aumento del gasto cardíaco y el cuadro clínico va a ser más serio del paciente. Y una menor de 8, ahí va a haber problemas ya muy serios. Una menor a 8 yo debo buscar factores que hayan generado al llegar a ese nivel de anemia. Mucho cuidado con las hemólisis. No olviden que cualquier fármaco, cualquiera puede generar hemólisis. ¿Sí? Destrucción de los glóbulos rojos en la sangre. Hasta un paracetamol simple puede generar hemólisis. Entonces debo buscar ese sangrado activo, debo buscarlo. No puedo ver a un paciente que esté entre 8 y 9 de hemoglobina y yo le mandé a su casa indicándole tome hierro nada más. Debo buscar el factor. ¿De acuerdo? Y ahí el laboratorio va a ser súper importante. Una enfermedad frecuente que tenemos es la gastritis, ¿sí? Y la gastritis tiene un componente, un tipo de gastritis que se llama gastritis hemorrágica. Y da microhemorragias. El paciente no dice que ha tenido vómitos con sangre ni heces oscuras, microhemorragia. Pero debo sospechar, porque por algún lado está sangrando. Yo les cuento un caso clínico que me tocó y no podía encontrar semiológicamente un dato de hemorragia. Es largo de contar, pero les resumo. ¿A cómo llegamos al diagnóstico? Haciendo un examen buscando sangre en heces, sangre oculta en heces. Y ahí encontramos la causa de la anemia tan difícil de manejar en el paciente, que parecía una anemia carencial al principio, nada más ferropénica por déficit de hierro. Se repuso hierro adecuadamente, pero no había mejora. Y buscando con varios procedimientos, nada más con algo tan sencillo como sangre oculta en heces, encontramos la causa de la anemia. Había sido una microhemorragia permanente que no se manifestaba por
melenas, por hematemesis, por ningún signo, pero había un sangrado así diario, y en las heces con sangre oculta en heces pudimos encontrar. ¿Cuál es el mensaje? Si yo tengo una hemoglobina de 8 o 9, debo llegar a la razón de ese nivel de anemia. El cuadro clínico lo voy a tener expresado en la historia clínica, pero los exámenes de laboratorio son fundamentales para mí. Y los laboratorios sí, en este tipo de enfermedades son fundamentales. Aquí el laboratorio es clave como complemento diagnóstico. Sí. Ahí tenemos la anemia más frecuente, la ferropénica. ¿Sí? Déficit nutricional, sangrados crónicos. Aparte de todo lo que hemos mencionado, cansancio, palpitaciones, mareos, además se suman otros signos. Leeremos la parte de signos nada más. 1, 2, 3. Lean. Otra vez. 1, 2, 3. Signos, síntomas. Pelo seco, esferas azules, lengua dolorosa, despedida en los bordes, estomatitis anular, uñas débiles, hiperreflexia, cansancio y prurito generalizado. Excelente. Entonces, aparte de los síntomas generales, estos síntomas me van a ayudar a detectar una anemia ferropénica. Pelos secos, esferas azules, lengua dolorosa. Es interesante, ¿no? No diría, pero vaya, qué particular este tipo de anemia, cómo va a expresarse en pelo seco nada más, pero no hay que olvidar que la oxigenación de los tejidos es fundamental. Y en una anemia ferropénica, sobre todo en una severa, va a haber también trastornos en la circulación del cuero cabelludo y en los demás. Uñas débiles, hiperreflexia van a ser datos importantes de este tipo de anemia. Que tienen un tipo de lengua, una lengua que tiene esas características. Una lengua dolorosa, despulida, enrojecida, hipotrófica, casi no hay papilas, ¿sí? Roja y despulida. Ese tipo de lengua es clásico de la anemia ferropénica. Otra anemia importante que tenemos también nutricional es la deficiencia de folatos. Disminución en ingesta de verduras y levaduras. ¿Tendremos una dieta fuerte de verduras nosotros aquí en La Paz? No, no es cierto. Lamentablemente no. Por sobrevivir, por las condiciones difíciles en las que han vivido nuestros padres y abuelos, nuestra dieta es fuertemente con hidratos de carbono. Fuertemente. Y a veces, aunque hay verduras, igual no las consumimos, porque no es parte de nuestra vida, ¿de acuerdo? Es por eso que en casa hay como políticas de vida, bueno, uno asume, ¿no? Es decir, bueno, en esta casa, en el almuerzo, todo el tiempo va a haber una ensalada, no importa la comida que cocinemos, pero tiene que haber un plato de ensalada. No importa que el plato del día sea un chicharrón, sea un caldo de cordero, no importa. Tiene que haber ahí ensalada. Políticas como esa tenemos que implementarlas por nosotros mismos, ¿de acuerdo? En sus casas, en sus hogares, y un día cuando tengan familia, hijos, esposos, esposas. Esas políticas son fundamentales porque no le podemos hacer frente al tema de consumir verduras, ¿de acuerdo? Pero ayuda ese tipo de posiciones. Ley está que en esta casa, mediodía, hay verduras, pase lo que pase. Y eso va creando con el tiempo un hábito y nos va a evitar enfrentar esos problemas. Pero ya con el paciente, ya en una comunidad, se nos torna muy difícil. Y el trabajo de ustedes ahí es fundamental en la medicina preventiva. Recordar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el paciente cambie su estilo de vida. ¿En cuánto tiempo se puede cambiar un hábito? ¿Saben? 21 días. 3 semanas es suficiente para tener un buen punto de partida y en 3 meses ya ese hábito puede estar establecido. Entonces no son tareas fáciles, rápidas, sino que mensajes que nos debemos insistir en los pacientes. Un tipo de problema también frecuente que tenemos es la anemia perniciosa. Es una anemia por deficiencia de vitamina B12.
Aquí hay un problema autoinmune, hay un déficit en la absorción de vitamina B12 en el hilo terminal y sobre todo afecta a pacientes mayores de 40 años. Este tipo de enfermedad es más específica y acompaña generalmente a pacientes que han tenido enfermedades crónicas intestinales como una enfermedad de Crohn, como una colitis por estrés, y se expresa de la misma manera que han visto los otros tipos de anemia. El resultado es por exámenes de laboratorio para tener precisión diagnóstica. Este es un grupo de enfermedades terribles. Aquí hemos visto todos los grupos de enfermedades más importantes de los glóbulos rojos. Este otro es el que tenemos mucho respeto nosotros en los hospitales, a la falla hemostática. Esto es lo normal, ¿sí? Es un vaso sanguíneo, están las plaquetas viajando con los glóbulos rojos, hay un daño, una lesión, una herida, van las plaquetas, se pegan, va la fibrina y ahí se ha formado un coágulo y ahí está resuelto. ¿Sí? Esta es la imagen que tienen que guardársela muy bien, de forma más sencilla de aprender. ¿Qué ocurre con la hemostasia? Todo el tiempo hay microhemorragias en el cuerpo y esto ocurre permanentemente. Esto permite mantener la sangre circulando sin problemas y sin fallas. Lamentablemente aquí es donde tenemos las enfermedades más peligrosas, la falla hemostática. La falla hemostática se debe, como en esta imagen, a que no hay en el paciente este sistema. El sistema hematopoietíco de la fase hemostática está con una falla importante y el paciente va a tener este tipo de sangrados. Sí, extremos. Y terribles, tristes de ver este tipo de sangrados, tristes de ver. El paciente tiene lucidez, no está afectado en su función neurológica, pero duele adentro verlos con todo el cuerpo ahí, con hemorragias, con equimosis, con vómitos, con sangre, hemorragia conjuntival, terrible. Una causa importante para nosotros de esta falla hemostática, la sepsis, lo que les decía, el síndrome de Mondor, la sepsis post-aborto. ¿Creen que tenemos problemas con el aborto en nuestro medio? Terribles problemas tenemos con el aborto, con la desnutrición, con la anemia. Es por eso que cuando un político viene y nos dice, no, tenemos un sistema espectacular, ustedes tienen que aprender a medir a un sistema de forma muy sencilla por los resultados. Como yo mido que mi sistema es bueno cuando he controlado estas enfermedades, cuando mis indicadores de anemia, mis indicadores de sepsis, de abortos, mis indicadores de hipertensión, de cáncer están por debajo del estándar. Si están por encima del estándar, esa es la forma en la que medimos que ese sistema no ha cumplido su tarea y hoy día en el país el sistema que tenemos no ha cumplido su tarea porque los estándares que tenemos son muy peligrosos, son los más altos de la región. Entonces, en esta enfermedad, pues en la trombocitopenia, el resultado es el que habíamos mencionado, hemorragias en todo el cuerpo y la más peligrosa es la hemorragia cerebral. La causa, 1, la autoinmune, ¿sí? 2, la medicamentosa, ¿sí? 3, la deficiencia de vitaminas como en el escorbuto y 4, en los ancianos, la púrpura senil, el adelgazamiento de la piel en los ancianos de 80 años para adelante, causa que nada más al levantarlo para hacer alguna necesidad va a haber sangrados en la piel y en las mucosas. Una falla hemostática, pero no por una patología, sino por el agotamiento de los tejidos de nuestros pacientes. ¿Qué estaremos viendo acá? ¿Qué ven desde sus asientos aquí? Hematomas, ¿no ven? Petequias, hematomas y petequias. Si vemos esto, mi diagnóstico es falla hemostática y voy a pensar que mis plaquetas en mi paciente están afectadas. Y puede tener esta escala. Trombocitopenia menos de 150.000 por milímetro cúbico,
voy a asumir que mi paciente no va a poder prohibir las hemorragias que va a tener y va a haber manifestaciones clínicas. Cuando es severa, por debajo de 20.000, voy a ver este tipo de lesiones. Hematomas, petequias, sangrados, epistaxis y la más terrible, sangrado fatal en órganos vitales. El caso que vi fue desastroso. Hablábamos con la paciente, hablamos así, perdió el conocimiento y ahí falleció. Y en la autopsia, sangrado cerebral y terrible, una joven de 21 años. Terrible, por una falla hemostática severa. Otra falla hemostática severa también terrible y preocupante, pero no tan agresiva como esta, es la hemofilia. ¿Sí? La hemofilia. En la hemofilia hay carencia de factores de la coagulación. Tenemos los siguientes tipos: el factor de la coagulación, el 8, hemofilia A, el 9, hemofilia B, y la hemofilia por ausencia de factor de von Willebrand. La más común es justamente esta, de von Willebrand, como tipo de hemofilia común en nuestro medio. ¿Cuál es la particularidad de la hemofilia? El sangrado intraarticular. Es la particularidad de las hemofilias. Las trombocitopenias en la piel, hematomas, petequias, en la hemofilia, sangrados intraarticulares. Menos mal que las dos son tratadas. Las púrpuras, una vez que he encontrado la causa, de paso un concentrado de plaquetas que se llama plasmaféresis de plaquetas. Cantidades enormes de plaquetas. Repongo plaquetas y mientras tanto encuentro el factor que ha desencadenado. Puede ser medicamentoso. Quito todos los medicamentos del tratamiento de mi paciente y repongo plaquetas. Las hemofilias igual. Hoy día tenemos factores de la coagulación que puedo usar para tratar a mis pacientes. Lamentablemente, el problema de estos casos es que el tratamiento va a ser permanente. Una vez al mes va a tener que recibir factores y el paciente va a tener una vida difícil, pero por lo menos con un chance de tener una salud aceptable en esas condiciones. Ya para terminar, hay otro tipo de enfermedades en las que hay crecimiento de los órganos hematopoyéticos. Crecimiento de los órganos hematopoyéticos. Y aquí tenemos los linfomas, la leucemia aguda linfoide, como las más frecuentes. ¿Cómo voy a reconocer? Justamente porque hay crecimiento de los órganos hematopoyéticos. Y aquí está lo que decíamos. La enfermedad de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin. ¿Qué están viendo hoy? Abultamiento. Una región del cuello y región supraclavicular, y ahí estamos viendo ganglios aumentados de volumen. ¿De acuerdo? Ese es el linfoma. Ganglios aumentados de volumen en el cuello. Y no olviden esta ley de la semiología. Ganglio que encuentro aumentado, ganglio que tengo que biopsiar. Nódulo mamario que encuentro aumentado, nódulo que tengo que biopsiar. ¿De acuerdo? Y la biopsia es de lo más sencillo. Se llama punción aspiración con aguja fina. Hago una antisepsia, con mi mano con guante fijo el nódulo ganglio, con una jeringa pincho el nódulo ganglio, aspiro en múltiples direcciones y eso a un portaobjetos y envío a citología. Es la punción aspiración con aguja fina, es una biopsia de un tejido. Eso hacemos en nódulos mamarios, en ganglios, porque no puedo dejar de pensar en un linfoma. Debo pensar siempre en un linfoma, por lo grave que, si tardo en el diagnóstico, puede ser mortal para el paciente. El paciente va a fallecer, pero si me adelanto en el tratamiento,
le va a ser llevadero. En cuanto a las adenopatías, esto es importante, no olviden, para diferenciar estas adenopatías que están viendo aquí. Estas son las benignas, son de evolución corta, duelen, bordes regulares, lisos, consistencia plana, no adheridas, localizadas y un tamaño máximo 3 a 4. En cambio, las malignas crecen rápido, no duelen, son irregulares, son duros, están adheridos, generalmente al inicio se localizan, luego se diseminan y el tamaño es mayor. Acá se voy a pasarle al grupo y ustedes, a mi grupo de bien, les van a pasar a ustedes a todos. Y aquí está un árbol mega importante, el vaso, el crecimiento del vaso. Aparte de que van a crecer los ganglios, en los pacientes también va a crecer el vaso. Ustedes saben ya las maniobras para palpar el vaso. Una de ellas, la más importante, la maniobra de Merlo, como la más adecuada para la palpación de este órgano. Bien, para terminar, no olviden, los síntomas son generales: fatigabilidad, palidez, sangrados, cansancio, pero puedo encontrar ganglios linfáticos son de tamaño, un vaso grande, y en el laboratorio con seguridad señales de una enfermedad hematológica. No debo perder de vista de que puede haber otras enfermedades concomitantes con la salud de mis pacientes. Y con eso he terminado. Que les vaya bien, gracias.